Hola una vez más y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar la historia de Albert Fish, también conocido como el lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn o el caníbal de Brooklyn. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Hamilton decidió cambiar su nombre por el de uno de sus hermanos muertos, llamado Albert, por eso lo conocemos como Albert Fish. Cuando Albert Fish tenía 5 años, su madre se queda viuda y no puede mantener la familia. Entonces es cuando decide dejarlo en un orfanato. Decir que en ese momento muchos niños no eran huérfanos y acababan en orfanatos por esta situación, la de que su madre no tuviera los recursos económicos para poder mantenerlo. El orfanato en el que él acaba es el orfanato de Washington DC llamado St. John's. Yo busqué información sobre este orfanato y no encontré gran cosa, lo normal de los orfanatos de esa época. Sí que había maltrato a los niños, pero en todos los orfanatos pasaba lo mismo. O sea que lo que quiero decir con esto es que no encontré nada relevante. Según se sabe, en este sitio, en el orfanato de St. John's, en Washington, fue el cual ayudó a transformar a Albert en el monstruo en el que acabaría convirtiéndose. Fue allí donde Albert comenzó a recibir brutales palizas y también fue obligado a observar cómo golpeaban a otros niños. Más tarde, durante su juicio, fue citado diciendo que fue este lugar el que arruinó su mente por completo. También cuenta gente que trabajaba en el orfanato que Albert encontraba excitación en estas palizas y que siempre estaba buscando de hacer cosas para que le infligieran daño, además de que él infligía daño a los demás y encontraba satisfacción en esto. Entonces podemos decir que es allí donde empieza su tendencia masoquista. En informes que se han hallado de este centro describen a Albert como un chico problemático con una tendencia imperiosa en padecer dolor, se infligía golpes y cortes en el cuerpo y también lo hacía a los demás. También dicen que coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes, especialmente aquellos que hablaban de canibalismo. Sentía una especie de admiración por estas cosas. Más adelante algunos expertos señalarían que en la familia de Albert, en su familia más cercana, concretamente en la familia de la madre, había 7 generaciones de problemas psiquiátricos, empezando por la madre, que escuchaba voces, así que no les pareció extraño que Albert tuviera problemas psiquiátricos. Cuando Albert tenía 10 años, su madre finalmente consigue un trabajo estable y lo saca del orfanato llevándolo a vivir de nuevo con ella, pero él dice que en este momento ya era tarde, que su mente ya habría quebrado. A los 12 años, Albert formó una relación con un mensajero local, el cual le enseñó cosas realmente horribles que obviamente no le ayudaron en nada. Cosas como la urofilia y la coprofagia. Los pasatiempos de Fish fueron una clara evidencia de su enfermedad mental. Lo que pasa es que en esta época en la historia no había suficiente información para detectar a un posible asesino serial. Llegando a los 20 años, Fish vivía en la ciudad de Nueva York y trabajaba como prostituto. En esta época llegó a violar a muchísimos niños y adolescentes y esto lo confesaría él más adelante. Su madre entonces veía que Albert hacía cosas que no estaban bien, veía que era peligroso, entonces es cuando decide intentar enmendar un poco su vida arreglándole un matrimonio con una chica 9 años menor que él. Es entonces cuando Albert se casa y de este matrimonio nacen 6 hijos. Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. Estos años pareció ser un buen esposo y un buen padre. Recordó un detective que siguió sus casos
Porque la primera razón por la que Albert Fish va a la cárcel, antes de encontrarse todo lo que había hecho, fue por fraude. Es en 1903 cuando Albert Fish va a la cárcel, lo encierran en la prisión de Sing Sing, pero no es por violar, no descubren nada de esto, sino por malversación de fondos. Los guardacárceles dijeron que las relaciones sexuales que mantenía Albert con los presos eran como poco exageradas. Cuando Albert sale de la cárcel, en el intento por hacer una vida normal, busca un empleo como pintor de casas. Y él mismo confiesa que durante los años que estuvo trabajando de esto, violó nada más ni nada menos que a 100 niños. Además de multiplicar sus visitas a los burdeles, exigiéndole a las prostitutas que lo azotaran hasta sangrar. Él también cuenta que uno de sus amantes, un chico que conoció, lo llevó a un museo de cera y se quedó sorprendido por una escultura de un hombre desnudo, y es entonces cuando se obsesiona con la castración. Él también dice que empieza a oír voces que le decían que tenía que hacer todas estas cosas y que una de esas voces era la del apóstol Juan, que le decía que debía de envolverse en una alfombra, no se sabe por qué, pero esto así él lo declara. Según confesó el mismo asesino, el primer asesinato que cometió fue en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Beden. 9 años después de esto, Albert asesinó acuchillando a un joven discapacitado mental en Georgetown, Washington. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis McDonald, un niño de 8 años que murió en Staten Island, que esto está en New York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante días. El cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano y había sido estrangulado hasta la muerte. La siguiente víctima de Albert Fish fue Billy Gaffney. En 1927 se reportó su desaparición. El niño había estado jugando con otro niño que cuando le interrogan dijo que el hombre del saco se lo había llevado. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado, a lo que cuando capturan a Albert, él declara que el cuerpo nunca lo encontrarían ya que se lo había comido. Fish dijo que él encontraba a las personas, a los niños a los que secuestraba mediante anuncios en el periódico. Él buscaba gente que buscara empleo, entonces iba a sus casas y se inventaba diferentes tipos de historias, como que era un granjero o como que era un pintor, para ofrecerle trabajo a los padres y entonces conocer a los niños para luego engañarlos, atrayéndolos hacia él cuando estaban solos o cuando nadie podía vigilarlos, y así los secuestraba y los mataba. De esta misma manera es como Albert llega a la familia Budd. Edward Budd tenía 18 años y había publicado un anuncio ofreciendo sus servicios. Tras leerlo, el asesino decidió hacerse pasar por un granjero esta vez para acercarse a la familia. Cuando llegó a la casa, su intención era llevarse a Edward, pero vio que él tenía una hermana menor. Grace Budd tenía tan solo 10 años. Albert hace una segunda visita a la casa de esta familia, le lleva, él lo dice en su carta, queso y fresas, y le pide a los padres que si podía llevarse a la niña al cumpleaños de una supuesta sobrina suya. A lo que los padres dicen que sí. Fish promete traer a la niña de vuelta antes de las 9 de la noche y les da la dirección de la casa donde supuestamente estarían. Es entonces cuando a las 9 de la noche ni a las 10 la niña vuelve y los padres se dirigen a la dirección que éste les había dado, encontrando una casa abandonada, sin rastros de que ahí hubiera habido nadie. La policía investigó
Repartió alrededor de 1000 volantes, pero no había ni una sola pista de la niña, no había ningún rastro de ella, nadie la había visto. El encargado de esta investigación fue el detective William F. King, quien parecía no darse por vencido y siguió investigando durante años. 6 años después de la desaparición de Grace, en noviembre de 1934, y a pocas semanas del cierre del caso, fue cuando cambió todo. La madre de la niña recibió una carta anónima que decía lo siguiente. Os aviso que la carta es horrible, es muy dura. Os leeré un trozo, pero es horrible. La carta dice lo siguiente. Estimada señora Bad, en 1894 había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento. Usted podía entrar en cualquier tienda y pedir un corte de filete o de carne de estofado y era carne de un niño la que le daban, y especifica de qué parte del cuerpo. Ya os digo, os dejo abajo el enlace si lo queréis leer, no hace falta. Mi amigo, el capitán John Davis, asistente en el barco de Tacoma, regresó a New York. Robó a 2 chicos de 7 y 11 años, los llevó a su casa, los encerró en un armario y los azotó varias veces por días, para que su carne fuera más tierna. Primero mató al chico más corpulento. Cada parte de su cuerpo fue comida, excepto por la cabeza y los intestinos. El chico pequeño fue el siguiente. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409E 100, cercana a la derecha. Él me decía cuán buena era la carne humana y decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 hice lo mismo con su hija Grace. Le llevé un pote de queso y fresas, almorzamos, me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, la encerré en una casa vacía en Westchester. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y corrió escaleras abajo. La atrapé, la estrangulé, la corté en pequeños trozos, los cociné y los comí. Cuán dulce era su carne. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque pude hacerlo, murió virgen. Esta es la carta que recibe la madre, es la carta que le enseña a la policía. Aunque muchos no creían que esta carta pudiera ser cierta, el detective King siguió todos los detalles y pistas que en ella encontró. Uno de ellos fue el sello de la carta, el cual le llevó a un apartamento. Allí estaba la casera donde él había vivido y dijo que estaba esperando una carta del hijo de Albert Fish y que cuando ella la recibiera tenía que llamarlo. Es así como en diciembre de 1934 la casera llama a la policía para avisarle que Albert Fish estaba ahí recogiendo la carta de su hijo. Lo capturaron y entonces es cuando Albert escribe otra carta a su abogado. En esta carta Albert confiesa el crimen de Billy Gaffney de 4 años. Según esta carta, según lo que dice el abogado, el texto era espeluznante y relataba igual, con lujo de detalles, el canibalismo, la tortura y todo lo que había hecho con este pobre niño. Es entonces cuando se celebra el juicio en el juzgado de White Plains en New York. El juez fue Frederick Close y luego de 10 días de batalla entre la fiscalía y la defensa se lo encontró culpable de todos los cargos, sentenciándolo a la silla eléctrica. Y entonces aquí Albert dice algo que si aquello, todo lo demás os parece espeluznante, esto no es para menos. Él declara y se muestra excitado con la idea de ir a la silla eléctrica, diciendo que era la única experiencia en su vida que no había probado y que estaba impaciente por probar. En otra de sus declaraciones también figura la que él mismo se describe como una persona que no es un psicópata, sino un excéntrico.
Tras valorar su perfil psicológico y psiquiátrico, el informe que dan dice que es masoquismo, sadismo, castración, autocastración, exhibicionismo, canibalismo, pedofilia, voyeurismo, coprofagia, fetichismo e hiperhedonismo. Ese es su perfil psicológico. También hay que destacar que durante su vida fue ingresado muchas veces en centros psiquiátricos, pero estos dijeron que lo dejaron salir porque consideraron que no estaba loco y que no era peligroso, solo sufría una personalidad psicópata de carácter sexual. Bueno, pues esta es la historia de Albert Fish. Espero que si os ha gustado me des un like, os suscribáis a mi canal y veáis mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí conmigo y hasta la próxima.